Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Acá estoy nuevamente para compartir una nueva clase, un nuevo video. Pero antes que nada, quiero insistir con el tema de la comunicación, ¿sí? Tenemos un mail que ya lo conocemos, que es art@jeanpiaget.edu.uy, que con Isabel estamos recibiendo todos los trabajos, las fotos, imágenes, videos, todo lo que nos quieran compartir de lo que estén haciendo en sus casas, ¿sí? Para mantenernos en contacto, ¿sí? Para algunos conocernos, porque ya lo habíamos hablado, esto con algunos ya nos conocemos, pero otros recién nos estamos empezando a conocer y a los poquitos días que comenzó se cortó todo y bueno, me quedé con las ganas de conocerlos, ¿sí? Hoy vamos a hablar de un tema del que ya hemos hablado en más de una oportunidad y que vamos a seguir hablando, y se trata del arte abstracto, ¿sí? Vamos a intentar entender por qué, para qué y cómo surge esta manera de pintar, cómo se va desarrollando en la historia, en el tiempo, ¿sí? Vamos a hablar de algunos artistas representativos de esta forma de pintar, ¿sí? Como tenemos acá, y no solo de pintar, sino de hacer las cosas, porque esto del arte abstracto también derivó en otras artes y las artes visuales en general. Modernamente, ¿se acuerdan de aquello que hablábamos de las vanguardias y el modernismo en la clase pasada? Digamos que desde hace algo más de 100 años el arte abstracto era todo aquello que no era figurativo. Entonces, tenemos dos formas, ¿sí?, de expresarnos. Una forma abstracta y otra forma figurativa, ¿sí? En la forma figurativa es donde podemos pintar o dibujar, ¿sí?, objetos, elementos que conocemos, como puede ser un paisaje, ¿sí?, como pueden ser personas, animales, cosas que podemos identificar claramente o no tan claramente, ¿sí? De una forma que puede ser, por ejemplo, hiperrealista al punto de ser casi una fotografía, ¿sí? O como les decía, no tan claramente, ¿sí? Una forma más bien distorsionada de la realidad. Entonces nos permite, digamos, poder crear una nueva realidad, ¿sí? Jugar con elementos reconocibles y crear una nueva realidad. Esto vendría a ser el arte figurativo, ¿sí? Y el arte abstracto vendría a ser lo opuesto al arte figurativo. Aunque bueno, para algunos artistas en realidad, por ejemplo, a nuestro artista uruguayo, Joaquín Torres García, todo arte debe ser abstracto, aunque sea figurativo. Ya hablaremos un poco más de Torres y todo esto de lo abstracto, de lo concreto, de lo figurativo, pero eso da para hablar mucho y lo vamos a hacer en otra clase. Digamos, entonces, el arte abstracto vendría a ser lo opuesto a lo figurativo. Entonces, si decimos que el abstracto no quiere representar nada en especial, ningún objeto, ninguna situación. Es más, hay algunos escritores que hablan que lo abstracto representa a los sentimientos, ¿sí? A un estado personal, ¿sí? A través de la materia, del color, ¿sí? De las formas, ¿sí? Bien, en la clase anterior hablamos de Rafael Barrada, ¿se acuerdan? Que decía que el arte es movimiento, que la vida es movimiento, ¿sí? Y la manera que tenía de representar todo esto era a través del juego de las formas, de los colores. Les recomiendo que si no vieron el video anterior, la clase anterior, que lo vean porque les va a ayudar mucho a entender todo esto, además de que estaría bueno que lo vean, ¿no? Bien, volvamos a esto del abstracto. ¿Qué pasa con los sonidos, sí? La música clásica, cualquier tipo de música, ¿qué representa, digamos? ¿Cómo podemos explicar esos sonidos? No tenemos forma de explicar los sonidos que existen, describirlos, ¿sí? Decir, un sonido me transporta, me lleva a determinada sensación, determinados sentimientos, pero no podemos explicarlo. Quizás estamos ahí en definir que la música es algo abstracto, ¿sí?
Y por eso también hay artistas, pintores sobre todo, que lo esencial, que dicen que lo esencial del arte es justamente esto, las formas, los colores, la materia en sí mismo, ¿sí? Y que no tiene que representar nada. Se dice que la abstracción, digamos, como hoy la conocemos, en realidad dicen que fue creada por Vasily Kandinsky, este pintor ruso, ¿sí? Que yo tengo por acá, ¿sí? Que allá por alrededor de 1915, 1920, comenzó a escribir sobre este tema de la abstracción. Pero a pesar de que este Kandinsky sin dudas es muy importante en la historia del arte, no fue el primero en trabajar de esta forma. De hecho, hace poco se conoció la obra de una mujer, ¿sí? Que se llama Irma af Klimt, ¿sí? Que tiene más de 1000 o vamos a decir cientos de pinturas abstractas, ¿sí? Que eran anteriores a Kandinsky, pero que ella las guardó, ¿sí? No las quiso mostrar hasta unos cuantos años antes, después de que muriera, digamos. Podemos irnos mucho más atrás en realidad, ¿sí? Nos podemos ir en la historia, ¿sí? Nos podemos ir hasta la prehistoria, ir a los diseños, ¿sí? De esas vasijas, con esos diseños decorativos en las vasijas o recipientes que se guardaban los alimentos, lo que podrían hacer también, qué sé yo, vasos o platos, ¿no? Elementos que servían para la vida cotidiana, ¿no? Que se usaban ahí. También podríamos ir a las telas de las vestimentas, ¿sí? O de las cortinas o cosas decorativas de la casa, que tienen texturas, colores, ¿sí? Materiales diferentes que son increíblemente abstractos. También nos podríamos ir hasta las pinturas sobre el cuerpo, ¿sí? De estas antiguas civilizaciones o pueblos indígenas. Podemos encontrar esta manera de expresarnos, ¿sí? Otra vez podemos encontrar el juego de las formas, de los colores, de las texturas y la materia misma de lo que se va a pintar en el cuerpo, ¿sí? Podemos ir aún un poco más a fondo en esto del arte abstracto y de la prehistoria. Podemos hablar de estos rituales indígenas como los tambores, con esos sonidos especiales que están como conectados con el movimiento del cuerpo. ¿Qué significa que un sonido, una música en especial me transporte un sentimiento en particular, ¿no? Por ejemplo, una música que me den ganas de bailar, de moverme, que me dé alegría, o una música que me dé más bien tristeza o melancolía. ¿Podemos explicar esto que nos pasa con la música? Yo diría que no podemos explicar que hay una música triste, alegre, no podemos explicar. Entonces, la música también. Estamos rodeados de abstracción, ¿sí? Por todos lados pasa esto de cosas abstractas que no podemos explicar, pero que nos transmiten sensaciones, que nos transmiten sentimientos, nos movilizan. Pues bien, como vemos, desde hace muchísimo tiempo el hombre se expresa de forma abstracta a través de distintos medios, además de la pintura, ¿sí? Pero nosotros nos vamos a centrar más bien en la pintura y en este artista ruso que les comenté hace un rato, que se llama Vasily Kandinsky, que si bien no es el primero que trabajó de esta forma abstracta, es el primero que escribió un manifiesto, que se puso a escribir una declaración de acerca de qué era el arte abstracto, ¿sí? Así como lo hicieron Picasso y Braque con el cubismo, diciendo qué era esto, esta vanguardia, esta corriente, como lo vimos con Barradas y el vibracionismo. Convengamos que era un momento, ¿no?, histórico, que pasaban muchísimas cosas, cambios importantísimos en el arte, en la arquitectura, en la ciencia, en la tecnología, ¿no? En la industria de la tecnología, en la forma en general que teníamos de vivir.
Bien, y allá por 1926, por ahí, Kandinsky escribe un libro muy importante, ¿sí? Que se llama Punto y línea sobre el plano, ¿sí? Allí propone algunos ejercicios, como hacemos en el taller de juegos con las líneas, ¿sí? Para acercarse a las artes plásticas desde los elementos básicos, ¿sí? Como justamente el punto, la línea y el plano. Las posibilidades que nos dan estos elementos para expresarnos. Bien, ¿qué es el punto? Digamos que el punto es la mínima parte que podemos ver una imagen. Es como podría ser el pixel en una imagen digital, ¿no? Que vemos en una pantalla de computadora o de televisión. Y la línea vendría a ser ese punto moviéndose, trasladándose en el plano. Bien, yo acá en este pizarrón voy a poner algunas variaciones, formas que tenemos de la línea. Vamos a comenzar a hablar de la línea. Tenemos, puede ser una línea recta, o puede ser una línea así, puede ser una línea curva, como puede ser una línea así, una línea quebrada, ¿sí? Puede ser una línea mixta, o sea, mezclando los diferentes tipos de línea que están acá. Por ejemplo, puedo hacer una línea curva con una línea recta, con otra línea curva, ¿sí? Además, podemos encontrar la línea en diferentes posiciones. Puede ser una línea vertical, puede ser una línea horizontal, una línea vertical así, una línea horizontal. Así. Puede ser una línea inclinada. Que puede ser así, o menos inclinado, o inclinada para el otro lado, ¿sí? Después tenemos las asociaciones. Voy a borrar este pizarrón para hacer las asociaciones entre ellas. Vamos a ver cómo podemos jugar con estas líneas. Bien, acá la simplifiqué, ¿no? Hice una línea recta, una línea curva, una línea quebrada, una línea combinada o mixta, una línea horizontal, una línea vertical y una línea inclinada. Son las variaciones que podemos llegar a tener. Bien, ¿cómo las podemos asociar, no? Una línea puede ser una línea paralela, ¿sí? ¿Qué es paralelo? Que no se encuentran, ¿sí? Que van en la misma dirección. También podría ser una línea curva, ¿no? Que acompaña, digamos. Son paralelas, digamos, se acompañan. Después tenemos líneas que son perpendiculares. Por ejemplo, una línea así, una línea así, ¿no? Que esto, acá hay un ángulo recto, como en un cuadrado, en un rectángulo, ¿sí? Después hay líneas que se pueden juntar en un ángulo que sea diferente, acá me queda un poco parecido, pero que sea diferente a 90 grados, ¿sí? Que sea un ángulo diferente. Y también puedo tener líneas que no se lleguen a juntar. Esto vendría a ser una línea convergente que convergen en un punto y estas divergentes que no se juntan en ningún punto. Bien. Después tenemos, por ejemplo, líneas que se pueden intersectar, ¿sí? Que se pueden cruzar, ¿sí? De diferentes maneras. Las líneas se cruzan, se intersectan. Nos pueden servir también para unir o para conectar. Por ejemplo, una línea, yo tengo un punto acá y puedo tener, por ejemplo, un triángulo acá y un punto acá.
puedo usarlo, la línea, para conectar, ¿sí? Conectar formas. También me sirve para, si yo tengo muchas formas por ahí, muchas formas por acá, puedo asociarlas, puedo rodearlas, puedo recorrerlas, usar una línea para juntarlas, digamos, dentro de una forma. También puedo, si yo tengo formas, usar la línea para darles un apoyo a todas estas formas, las conecta y les da. También me puede llegar a servir, por ejemplo, cerrada, para intersectarla o cortarla, la divido al medio, en dos partes. Bien, estos son formas de trabajar con la línea que vamos a ver cómo podemos jugar dentro del papel, dentro del cuaderno, y generar una obra abstracta. Bien, todas esas cosas las podemos encontrar en la naturaleza también, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver en el caso de un árbol, ¿sí? Vamos a ver qué pasa. Por ejemplo, el árbol podemos representarlo con una línea y una línea que se encuentra acá, ¿sí? Acá hay un ángulo recto, como decíamos, hay un encuentro de unas líneas. Trabajamos línea horizontal, línea vertical, ¿sí? Del tronco nacen las ramas, ¿sí? Que podrían tener distintas inclinaciones, para un lado, puede ser para el otro, o puede ser para allá. Pero a su vez, podríamos decir que son líneas quebradas, ¿sí? Que pueden ir quebrando para un lado, para otro, ¿sí? De hecho, podrían haber líneas curvas. Bien, algunas líneas que se juntan, ¿no? Que se juntan, y otras que no se juntan. Por ejemplo, esta termina acá y queda en el aire. Digamos que divergen, como decíamos acá, que no se cruzan. Bien, podríamos sumarle formas que las rodeen, ¿sí? Que las junten, que vendrían a representar las hojas, por ejemplo. Yo puedo decir, bueno, voy a hacer una forma que me agarre estas ramas, una forma que me agarre estas ramas. Digamos que si lo vemos en un árbol lo podemos encontrar en muchas partes. Lo mismo que les decía, estamos rodeados de abstracción. Lo podemos encontrar en muchas cosas, no solo en las cosas que vemos, sino que también las podemos escuchar y las podemos sentir, ¿sí? De distintas formas. Bien, con todos estos elementos que hablamos vamos a trabajar, vamos a intentar lograr una composición que sea interesante, jugando con con el punto, con la línea, como si fuesen notas musicales. Mezclar estas notas para lograr una canción. Yo acá en este cuadernito, que es el cuadernito que les había pedido, un cuadernito de hojas lisas, que puede ser una carpeta con hojas de impresora, en fin, algo que puedan tener para trabajar y practicar. Bien, voy a pasar a una hoja en blanco y vamos a empezar a jugar. Bien, yo hice el marco y vamos a sumarle los elementos que hablamos, ¿no? Sobre el punto, sobre la línea, las distintas formas de puntos y de línea. Por ejemplo, voy a sumar una línea curva por acá. Voy a hacerle una paralela o que la acompañe, ¿no? Teníamos la línea paralela. Voy a hacer algunos puntos. Por ahí, acá puede ser. Voy a sumarle dos también. Vamos a hacer algunas líneas que se encuentren, por ejemplo, una línea quebrada que se encuentre, ¿sí? Puede ser para un lado o puede ser un poco más larga, ¿sí?
por ejemplo. Bien, entonces yo tengo algunos elementos, puse algunas líneas, puse algunos puntos, perdón, unas líneas curvas, unas líneas rectas quebradas en diferentes inclinaciones, posiciones, ¿no? También puedo poner alguna línea vertical y voy a seguir sumando. Una línea que intersecta, por ejemplo, acá, o puede intersectar acá, se cruzan. Puedo continuar alguna, por ejemplo, o sea, unir, conectar. Puedo hacer, acá que me formó otra línea, puedo hacer una paralela o que acompañe, digamos, así. Puedo hacer una línea que agrupe cosas, por ejemplo, voy a agrupar, a rodear estos elementos. También puedo hacer que intersecte. Bien. Esto es un ejercicio que podemos hacer infinitas veces. Puedo pasar de página y puedo, por ejemplo, hacer otra línea. Puedo empezar por acá. Puedo hacer con una intersección así. Puedo empezar para arriba. Puedo copiar formas, repetir, digamos. Puedo sumarle puntos. Puedo redondear formas, recorrer formas. Puedo conectar, pero con formas parecidas. Por ejemplo, acá salgo con la misma inclinación, pero acá voy a tomar la línea de la curva y la voy a conectar ahí. Puedo conectar acá, por ejemplo. Bien, estos ejercicios luego los vamos a poder pintar. ¿Cómo? Lo vamos a pintar de la manera que querramos, no nos vamos a poner un límite de color. En realidad Kandinsky hablaba de las formas y los colores, pero no va a ser en esta clase que vamos a hablar estrictamente de los colores. Yo voy a intentar ponerle colores en los espacios que quedan cerrados y en los espacios abiertos voy a intentar pintarlo de alguna manera. Esta vez voy a volver a trabajar con los lápices, que seguro que todos tienen lápices, lo van a poder hacer con, ya les he dicho, con pasteles, con pinturas con pinceles, con tintas, acuarelas, lo podrían hacer en realidad con lo que quieran. Yo voy a hacerlo con lápiz y voy a hacer una prueba con acuarelas también. Como vieron, yo para pintar lo fui moviendo, ¿sí? Lo fui moviendo para cambiar la orientación del trazo de cómo lo fui pintando. Y porque también una pintura abstracta no tiene una orientación única, digamos, se puede ir cambiando. Ahora vamos a probar, voy a pasar a la página anterior y voy a trabajar en este caso con unas acuarelas que yo tengo, ¿sí? Están un poquito usadas, pero son unas lindas acuarelas. Para eso preciso un poco de agua y preciso un pincel. Bien, necesito que el pincel esté mojado de agua. Por ejemplo, si yo voy a agarrar este naranja, lo mojo el pincel, mojo la pastillita de color y puedo, por ejemplo, a medida que le voy poniendo agua,
y diluir. Bien, como ven, yo puedo ir diluyendo, puedo tener, con el mismo amarillo puedo tener distintos tonos, incluso puedo ir mezclándolos. Si vemos acá, este azul se va metiendo en el amarillo, ¿sí? Se va mezclando, o por ejemplo en este amarillo acá, que tenemos desde un amarillo más oscuro hasta más claro, y acá el azul se mezcló ahí, y esas cosas lo hace más interesante al trabajo, a la pintura, ¿sí? Le damos lugar a la cosa que de casualidad, digamos, que sin querer nos quedó. Esto se puede seguir trabajando y hacer algo más trabajado. Yo acá hice uno a lápiz e hice uno con acuarelas. Muy rápido, esto pueden hacer muchos y crear muchos. También esto puede pasar de que sin querer, sin buscar, también aparecen elementos figurativos, ¿no? Cosas que reconocemos, pero no deja de ser una obra abstracta. Inténtenlo y anímense a jugar, ¿no? Y a divertirse con la línea, con el punto sobre el plano. Bueno, esto fue la clase de hoy, espero que les haya gustado y que nos lleguen muchas cosas al correo, que vuelvo a repetir, arte@jeanpiaget.edu.uy, ¿sí? Nos pueden enviar, ya les dije, lo que quieran, videos, fotos de lo que estén trabajando, ¿sí? Lo que estén haciendo, lo que quieran. Pórtense bien, cuídense y manos a la obra. Nos vemos.